Hoy vamos a hacer un ranking de personajes influyentes en la historia de España. Para eso hemos decidido hacer un juego. Primero se ponen las fotos de los personajes boca abajo y se mezclan. Ahora hay que levantar una de las fotos y argumentar por qué ponemos el personaje que haya salido en cierta posición del ranking. Por último, se relacionará con uno de los dibujos que tenemos en la parte superior. ¿Estás lista, Cristina? Vamos allá. Claro. Este es Colón, pero no sé muy bien qué influencia tuvo en la historia de España. Cristóbal Colón pudo haber nacido en Génova en 1451. Fue un navegante, cartógrafo, almirante, virrey, gobernador general de las Indias Occidentales al servicio de la Corona de Castilla. Realizó el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492. Curiosamente, él nunca supo que había descubierto un nuevo continente. Creyó que se trataba de la India, que había cumplido su objetivo de llegar a la tierra de las especias. Aunque podamos pensar que tenía un espíritu descubridor inquieto, tan solo quería ir a la India y obtener dinero por haber descubierto la ruta. En ese caso me parece un gran descubridor, pero un poco interesado. Lo pondría en el puesto 5. Y lo uniría a la figura de América. Volvemos a remover y a ver quién sale. Este me suena, pero no me acuerdo de su nombre. Es Napoleón Bonaparte, quien nació en el año 1769. Aunque de origen francés, es un personaje relevante en la historia de España, pues mediante el Tratado de Fontainebleau acordó con el ministro Godoy que las tropas francesas pudiesen pasar por España para conquistar Portugal. Sin embargo, no fue así, pues ocupó Madrid y así comienza la Guerra de la Independencia el 2 de mayo de 1808. Era un gran estratega, pues hubo muchas guerras napoleónicas en Europa y su nombre era conocido en todo el continente. Esto hizo que la fama se le subiese a la cabeza. Sin embargo, Napoleón solo era un hombre que a base de traicionar obtuvo numerosos beneficios. No me ha caído muy bien, lo pondría en el puesto 9. Opino igual. ¿Con qué lo relacionarías? Con la bandera de Francia. Este parece un caballero en un libro. ¿Quién es? ¿Tiene alguna anécdota interesante? Claro, es Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Nacido sobre el 1048, está considerado uno de los grandes héroes de España. Este caballero burgalés ayudó a los reyes castellanos y también a los musulmanes de Zaragoza. Llegó a ocupar Valencia para convertirla en una zona independiente del dominio monárquico. Era tal su valentía que se cuenta que un león se escapó de su jaula y con la mirada del Cid, el león calmó su fiereza y se volvió a su jaula. Muy noble y valiente, le queda muy bien el top 2 y lo asociaría con la espada. Menudo bigote, ¿quién es? Es Diego Velázquez, nació en 1599 y es considerado el mejor pintor español de la historia. Además, se convirtió en pintor de la corte de Felipe IV, trasladándose el artista al Palacio Real. Muchos creen que además de su innegable talento, Velázquez era bastante trepa y muy pelota con el rey. Se le tachó de vago y pintó pocos cuadros a lo largo de los años, dejando muchísimos inacabados. Velázquez pintó reyes, bufones y sabandijas de palacio, como Venus desnudas, Bacos borrachos y cuadros históricos o familias reales en composiciones modernísimas. Y cabe destacar su obra más famosa, que son las Meninas. Muy bonitas las meninas, pero era un pelotero del rey y no me gustan los peloteros. Le asignaré la paleta de pintura. Este es Pablo Picasso, ¿me podrías contar algún dato sobre él? Claro, Pablo Ruiz Picasso nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga y fue un pintor y escultor español. Destacó en el cubismo, que fue el género en el que tuvo mayor éxito. Picasso destacó además por su intervención en la política, fue miembro del Partido Comunista de España. En cuanto a su carácter, se dice que era un genio carismático, íntegro en su compromiso político, generoso con sus amigos y también testarudo, caprichoso y egocéntrico. Muy buen pintor, pero algunas de esas cualidades no son de mi agrado. Lo pondré en el puesto 6 y este cuadro cubista pega mucho con él. No tiene muy buena cara, no sé quién es. Es Francisco Franco, quien nació en 1892. Fue un militar que más tarde lideraría el bando sublevado nacional durante la Guerra Civil Española. Instauró una dictadura en España y gobernó durante casi 40 años. Durante la dictadura se produjo una fuerte represión contra el bando republicano, a lo que se sumó el exilio de centenares de miles de españoles al extranjero. La cifra total de víctimas mortales era de centenares de miles de personas que perecieron en campos de concentración, ejecuciones extrajudiciales o en prisión. A pesar de ser una persona muy influyente en España, es indiscutible que hubo una represión de la cultura y muchos intelectuales tuvieron que huir durante la dictadura. España no solo se empobreció en el sentido económico, sino también en el moral, social y cultural. Creo que hizo daño a mucha gente y se merece el puesto más bajo. Lo asignaré con el águila, me suena que es un símbolo de su dictadura.
Miguel de Cervantes, muy famoso en este pueblo, pero no sé muchas cosas sobre él. Claro, Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares en 1547 y se considera una de las máximas figuras de la literatura española. Su principal obra fue El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Su fama asciende por aquí, teniendo en cuenta que estuvo preso en la cueva de Medrano y que allí escribió una parte del Quijote. Esta obra es una de las más conocidas mundialmente y es la segunda obra más traducida después de la Biblia. El hecho de que estuvo preso no dice mucho de cómo era él. Una de las teorías dice que debía dinero y otra que se vio involucrado en un lío de faldas con la hija del alcalde de Argamasilla de Alba. Me encanta su obra, pero no me gusta nada de lo que se le acusa. Aún así le daría la medalla de bronce y obviamente lo relacionaría con su obra Don Quijote. No lo conozco para nada. Es Carlos I de España y V de Alemania. Nació en Flandes en 1500. Este fue el hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Proceder de estas familias le hizo tener un gran imperio. Así obtuvo el reino de Castilla y Aragón, colonias en Europa y las colonias en América. Tendrá un gran carácter unificador y tomará la religión católica para llegar a él. Se caracterizó por protagonizar una etapa de esplendor en España. Desde mi punto de vista, fue un hombre muy capacitado para el gobierno, ya que tuvo que dominar un gran imperio. Me impresiona su habilidad para gobernar ese imperio. Se merece el top 4, por su historia lo relacionaría con esta. Tiene cara de pocos amigos, ¿podrías presentármelo? Claro, es Francisco de Goya, quien nació en 1746 y fue un pintor español muy influyente en España. Cultiva todos los géneros, destacando sus retratos y escenas costumbristas que captan a la perfección el Madrid de la época. En sus obras siempre hubo crítica social. En cuanto a su carácter, Goya es conocido por su mal humor. La sordera le agrió el carácter, por lo que se encerró en sí mismo, se volvió huraño y solitario, pero a cambio pintó la mejor de su producción. Así creó las pinturas negras que preludian el expresionismo o el surrealismo casi 100 años antes de que naciera. Sus pinturas negras suenan tenebrosas, le doy el puesto 8 y con él el pincel. 3, 2, 1. Ella es Isabel la Católica, he oído mucho sobre ella, pero quiero saber más. Claro, Isabel I de Castilla, también conocida como Isabel la Católica, nació en 1451 y se casó con Fernando de Aragón. Fue una mujer muy luchadora y valiente, ya que se enfrentó a Juana de Trastámara, hija del difunto monarca Enrique IV de Castilla, apodada la Beltraneja, para conseguir la corona de Castilla. Además, siempre que tenía un objetivo lo conseguía. Era muy perseverante, así fue como conquistó Granada, defendió la fe católica y se produjo el descubrimiento de América, además de que se impuso el decreto de expulsión de los judíos. Ella es increíble, tiene el puesto 1 merecidísimo. Sí, fue una mujer muy influyente para la época en la que vivió. Yo la admiro. Y para ella su cruz, que por algo la llamaban la Católica. Pues hasta aquí el ranking. Esperemos que os haya gustado.